Señor, quien tú eres a través de nosotros. So I decrease on tonight, Y nosotros, Señor, nos hacemos chiquitos, Señor, that you might have the increase on para que tú, tonight. Señor, recibas toda ingreso, Señor. And we give you permission for your will to be done. Y te damos permiso, Señor, que se haga toda tu voluntad en esta noche. So let your will be done. Que se haga tu voluntad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You go ahead and read. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Sequim. Aquí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Terah y sus hijos, Abraham y Nohar, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le dije a una descendencia numerosa. Primero le dije un hijo, Isaac, 4. Y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. 5. Tiempo después envié a Moisés y Aarón y iré con plagas de Egipto hasta que los saqué a ustedes de ahí. 6. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. 7. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de eso, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. 8. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían a este del río Jordán, cuando ellos les hicieron la guerra, y los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran la tierra. 9. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. 10. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por la cual él los bendijo una y otra vez. Y así los salvé a ustedes de su poder. 11. Finalmente cruzaron al río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amoreros, ferozos, cananeos, hitaitas, jerezosos, jebos y jebusesos. Pero yo los entregué en sus manos. 12. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos? Fui yo quien, por causa de ustedes, envié tabones para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. 13. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. 14. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraran al otro lado del río Éufrates y el Egipto, y sirvan solo al Señor. 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirven sus antepasados,
al otro lado del río Eufrates, oh a los dioses de los amorreos, y cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Now tell your neighbor, Dile a la persona que le queda cerca de usted, as for me and my house, dice, por mí, yo en mi casa we will serve the Lord. serviremos al Señor. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Joshua was born in Egypt. Josué fue nacido en Egipto. He was the son of Nun. Él fue el hijo de Nun. He was from the tribe Ephraim. Y él fue de la tribu de Ephraim. And Joshua also means salvation. Y también Josué también significa salvación. When we talk about the life of Joshua, Cuando nosotros hablamos de la vida de Josué, he was fearless in his faith. dijo que él tenía una fe temorosa. How many of us continue to be fearless in our faith? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos esa fe? He was courageous. Dijo que él también tuvo mucho ánimo. And he was obedient to the will of God. Y también fue obediente a la voluntad del Señor. He was obedient to the way of God. También fue obediente a las maneras del Señor. And he was obedient to the word of God. Y también fue obediente a la palabra de Dios. In the United States, we say, for God I live, Y uno dice que nosotros vivimos para Dios, for God I'll die. que yo también muero por Jesús. And so we have to take that stance today. Y de nosotros tenemos que pararnos hoy en este día. Just like Joshua. Así como Josué. Joshua was not willing to compromise. José no estaba dispuesto He didn't compromise his relationship with God. que la relación con Dios, que no tuviera una relación fuerte con Él. He didn't compromise the word of God. O aún la palabra con Dios. He didn't compromise his character, O aún el carácter. but he was faithful. Pero Él fue fiel. He was faithful. Él fue fiel. Just like our God is Así faithful. como nuestro Dios es fiel con nosotros. So when we think about loyalty, Cuando nosotros pensamos en la leal, Joshua means loyalty to God. Josué también significa que fue leal. Because his life was loyal to God. Porque la vida que él vivía era leal hacia Dios. And so when you're loyal to God, Cuando tú eres leal a Dios, you then become loyal to those who are loyal to God. aún también cuando tú eres leal, también las personas que te rodean, tú eres leal a ellos. So loyalty means faith or trust. Y eso que quiere decir leal también quiere decir que tú también tienes confianza, It means devotion, también que tú tienes ese devocional, dedication. tú tienes esa dedicación. So our initial faith Y nuestra fe inicial is to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. es recibir a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. And with salvation, Y con esa salvación, that's the start of our loyalty. eso es lo que primero es nuestra leal a Él. That Jesus Christ remains our Lord and Savior. Que Jesucristo sigue siendo nuestro Rey y Salvador. Meaning He has ownership over us. Dice que eso quiere decir que Él es el dueño de nosotros. Just like if we rent a house, Así como si estuviéramos en una casa, we can't do anything to the house unless the landlord gives us permission. que no podemos hacer nada del dueño de la casa, al menos que Él les dé el permiso que podemos hacer algo en esa casa. So some of us Para uno de nosotros, need to line up necesitamos que alinearnos and stop doing things without God's y permission. hacer cosas aún sin el permiso de Dios. And stop being loyal to our own thoughts in our own Y way. que nosotros seamos que no necesitamos ser leal a nuestros pensamientos y nuestras maneras, But be loyal to God first. pero sea leal primero a Dios. The scripture says, Las escrituras nos dicen seek ye first the kingdom of God que primero buscar el reino de Dios and His righteousness, y su justicia, and all these things y todas las cosas shall be added unto de you. esas añadiduras tú tendrás. And so we serve a faithful God Nosotros servimos un Dios que es fiel, who is loyal to us. que Él es leal aún a nosotros. We owe Him our life. Nosotros le debemos darle toda nuestra We vida. owe Him our commitment. Nosotros le debemos dar todo a We Él. owe Him our loyalty. Nosotros le debemos la leal a Él. Another definition of loyal Otra definición de leal is to be steadfast. to be firm. Se sea firme.
firm. que seamos firmes. Unconditional commitment. Es decir, que estemos Compromiso incondicional. compromiso incondicional. We got this. Unconditional commitment. Que tengamos ese compromiso incondicional. Meaning it doesn't matter what you're going through. Eso quiere decir que no importa lo que uno esté pasando, Don't matter what you're facing. no importa lo que se está atravesando, Don't matter how you feel in your body. no importa cómo te sientes en tu cuerpo, You are still committed to God. todavía tienes ese, You're still being loyal to His todavía word. estás haciendo a su palabra. And while you're being loyal, Y aun cuando tú estás haciendo leal, you trust the fact that He's going to take care of everything. que tú confías que Él se va a encargar de todo. Everything we need Todo lo que necesitamos is in Him. es en Él. It means to be deeply rooted. Eso quiere decir que uno está más profundo con Él. Now, this is my first time in Panama, Esa es mi primera vez en Panamá. and it's amazing to see all the trees. Y es tan bello de ver todos los árboles, Mango trees, los de mango, coconut, los de coco, and I'm looking around, y estoy viendo, but I don't see the roots. pero yo no veo la raíz. Sometimes your roots are not on display, A veces no se te van a ver la raíz, but they dig deep, pero ellos están muy and you abajo. hold on to God. Y eso se tiene que agarrar You con el hold on to Señor. His unchanging hand, En las manos, que la mano de Dios no cambia. and you commit your mind, your heart, and your soul Entonces das tu mente, tu corazón y tu alma to serving Him. para servirlo a Él. 'Cause faith is an action word. Dice que fe es una palabra de acción. And sometimes the action is the words that you speak. Y a veces esa misma acción es las palabras que tú hablas. And you gotta realize Y tú tienes que ver that God loves us que el Señor nos ama, better than we loved ourselves. aunque nosotros nos amamos a nosotros mismos. For God so loved the world Dice la palabra que Dios amó al that mundo, He gave His only begotten Son, que Dios dio un hijo con primogénito, that whosoever believeth in Him el que Él cree en Él, should not perish, que no perece, but have everlasting pero tendrá life. vida eterna. So God gave first. God gave first. Dios dio primero, Before you gave, He gave. antes de que tú diste, Él te dio. He made a way of escape for you. Que Él hizo un camino para escapar. So God showed loyalty first. Dice que el Señor primero te enseñó la leal, He was loyal enough to send His only begotten Son, que Él fue tan leal que Él primero mandó a su primer hijo primogénito, that we might have the right que nosotros tenemos ese derecho to the tree of life, para ese árbol de la vida, that we might have the right que nosotros tenemos ese derecho, that our names be written in the Lamb's book of que life, nuestro nombre esté escrito en el libro that de la we might vida, have the right que nosotros tenemos el derecho to see Him in peace. para verlo en paz, He went away to prepare a mansion for que us. Él fue a preparar una mansión para nosotros. No more rent, Dice que ya no va a haber no more porn, renta, que ya no va a haber, no more sickness, que ya no va a haber enfermedad, no more death. que ya no va a haber muerte. If that's not enough to stay loyal to God, Si eso no es para que tú sigas siendo leal al with the Señor, state of this world, así como está este mundo, with the state of how people are living, así como está viviendo esta humanidad, you ought to be excited that tú you've been tienes que estar called. alegre, You've been called to loyalty to que tú God. has sido llamado para que tú seas You've leal, been called to serve the true and the living God. para servir al Dios viviente, al Dios Just like viviente. Joshua. Así como Josué. Joshua fought Josué peleó with the name of the Lord. con el nombre de Jesús. He fought in the name of the Lord. Él peleó en el nombre del And he Señor. took the Lord wherever he went. Y él se llevó al Señor donde él siempre fue. How many people can have that much pressure? ¿Cuántos de ustedes tienen esa presión? From Egypt, De Egipto, from being a slave, que seas un to esclavo, being delivered, que aún seas libertado, being a spy, que tú seas un espía, one of the two that only had a good report. y uno de los dos que nomás tuvo un reporte bueno. Can you have a good report when you're on the enemy's camp? Tú puedes tener un buen reporte cuando tú estás en el campo de los enemigos. We're talking about loyalty Estoy now. hablando de la lealtad. Joshua had loyalty. Josué tuvo esa lealtad. Even with the enemy all around him, he Aún was cuando still tuvieron todos loyal los to God. enemigos, todavía él fue
pelear al Señor. Sometimes we go through things, A veces nosotros pasamos por unas cosas, small situations, unas situaciones muy pequeñas, and we forget the loyalty to God. y nos olvida la lealtad al Señor. All because we're uncomfortable. Todo porque nosotros no estamos confortables. Well, let me be uncomfortable. Déjame que yo sé que I'm no still estoy going to confortable. magnify the King. Todavía voy a magnificar al Señor. I'm going to be like Esther. Voy a ser como Esther. If I perish, Dice aunque que me perezco, let me perish. deje que perece. Because I'm still going to see the King. Porque todavía voy a ir a ver al Señor. And so, loyalty Entonces la lealtad also speaks of relationship. también habla de relaciones. We cannot have a religious relationship with the church No podemos tener una relación religiosa con la iglesia or a religious relationship with the pastor because he's nice. o con los pastores porque él es bueno. But we have to have a real relationship with Christ. Tenemos que tener una relación realmente con Jesús. So much so Tanto that you feel conviction que tú te sientas esa convicción. when you step out of the will of God. Cuando tú no estás en la voluntad de Dios, But you repent pero tú te arrepientes and get back in line with y God. aún te alineas otra vez con el Señor. And there be no more Y condemnation que ya no va a haber ninguna condenación because you're walking upright before the Lord. porque estás caminando en las cosas buenas delante del Señor. You gotta understand loyalty is also an allegiance. I don't know if that's Alianza. loyalty is also an allegiance. Sé que la lealtad también es una alianza, An allegiance to God. una alianza al Señor. And that means you give firm support. Eso quiere decir que tú das un soporte que es firme. So, if your leader is aligned to God, Entonces, si tu líder está alineado con el Señor, then the people should be in line with the leader. entonces también el pueblo debe estar alineado con el Señor. As a pastor, Como una pastora, I teach my people, también ella enseña al pueblo follow me as I follow Christ. que yo también que hagan lo que hace Cristo. And if I stop following Y Christ, si yo paro de hacer lo que hace then you Cristo, stop following me. entonces párame también de hacer lo que ya no me persigan a mí. And so when anything comes out of your leader's mouth, Entonces con todo lo que salga de la boca de tu líder, that God has spoken to the leadership, que Dios ha hablado a un liderazgo, when it comes to vision, cuando tiene que ver con una visión, when it comes to your assignment in the church, cuando tiene que ver con tu asignación en la iglesia, when it comes to the gifts of hospitality and helps, cuando tienes esos dones de ser hospitable. okay, we got that. Hospitalidad. Hospitalidad. Okay. Yeah. You got this. When it comes Cuando to obeying leadership, obedeciendo al liderazgo, obey them that have rule over you, esos los que obedecen los que están arriba de ti, for they watch for your souls, porque ellos son los que miran sobre tu alma, that they may give an account. que ellos puedan dar cuentas, Do it with joy haciéndolo con gozo and not with grief. y no siendo con tanto dolor. Because if he does it in grief, it's unprofitable for you. Porque si lo hace en dolor, entonces tú no vas a tener ese profit. My God. Esa ganancia. Do you want to finish up? Ganancia. Just turn it words. You got this. It's okay. The reason I say that La razón por qué estoy diciendo esto, is this man of God is loyal to God. porque este hombre de Dios es leal a Dios. And so the people have to line up with the loyalty of this man of God. Entonces las personas a ti se tienen que alinear al propósito con Dios. When you're loyal to God, Cuando tú eres leal a Dios, you don't mind sacrificing yourself. aún no importa que cuando tú te sacrifices a tú mismo. And you don't look for reward from him. Y aún no miras que Él te dé algo You en look for reward recompensa. from God. Mira la recompensa que te da el Señor. God is faithful. Dios es fiel. God can get something to you that you never even imagined. you Dios te could puede receive. dar algo que no te puedes imaginar. He does the impossible. Él hace lo imposible. Amen. He does the Él impossible. hace lo imposible. He does the impossible.
Él hace lo imposible. And if we put our faith together, Y si nosotros ponemos nuestra fe, we can watch God do anything. podemos ver lo que el Señor puede hacer. But our loyalty can't be to complaining. Pero la lealtad no puede ser que nosotros nos estemos quejando. Our loyalty cannot be No puede ser tampoco in unfaithfulness. que nosotros no seamos fieles. Our loyalty can't be to sin. No todo no puede ser igual. Our loyalty can't be to our emotions. Eso no puede ser para nuestras emociones. But our loyalty has to be to God. Tiene que ser para el Señor. Could you imagine these situations that Joshua was in? Imagínate esas situaciones donde estuvo Josué. He was loyal to God. Él fue leal al Señor, He was loyal to Moses. a Moisés, He was present fue presente and accounted for. y él también estuvo ahí. That means he always showed up. Eso quiere decir que él siempre estuvo ahí. That Moses could depend on Joshua. Que Moisés pudo depender de Josué. Because your loyalty Porque tu lealtad is on display está siendo visto in your actions en tus acciones and how you handle y things cómo tú manejas las cosas and how you respond to the voice of your leader. y cómo tú respondes a la voz de tu líder. Jesus. Aleluya. Sila. 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 Means think on these things. Eso quiere decir que piensa en estas cosas. God is Dios looking for a people está viendo para un pueblo that will be loyal regardless of what's going on in their life. que va a ser leal aún lo que está pasando en su vida. It is not robbery No es robo for you to lay aside something you have que tú pones al lado lo que tú tienes to make sure God's business is handled. para que aún esté primero en los negocios del Señor. It's not robbery, No es robo, but we should be in the spirit pero debemos estar en el espíritu because He won't have to speak. porque Él no tiene que hablar. If you're in the spirit enough, God will tell you before He asks. Si tú no estás en el espíritu, que Dios te dice antes de que Él pregunte. That's the way the loyalty to God works. Así es la lealtad con el Señor. He'll have you always looking good Siempre Él te va a estar viendo que tú estés bien. because we serve a good God Servimos un Dios bueno and He has a good word. y que tiene un buen trabajo. And so He'll cause you to be good. Entonces Él te va a causar que tú seas bueno. Now, if you meditate day and night on the word, Si tú meditas en la palabra y la día y noche, you will have good success. entonces vas a tener Éxito. éxitos. You did good. I love you. Good success. Vas a tener éxito. Good success. Vas a tener éxito. Good success. Vas a tener Good success. éxito. Good success. Good success to me Eso, buen éxito para mí es means that when pastor comes and asks me to do something, que cuando pastor viene y me dice que haga algo, I got it already done. que yo ya lo tengo hecho. Amen. The Lord already told me, Pastor. El Señor ya me dijo, I pastor, did it yesterday. ya lo hice ayer. Do you know how much weight that takes off of a ¿Tú leader? sabes cuánto peso puede quitarlo a un líder? Do you know how much burden that lifts off of a leader? ¿Tú sabes cuánta carga aún se puede quitar? Because if he doesn't have to do everything, Porque si él no tiene que hacer todo, he got more time to spend with God. entonces tiene más tiempo para estar en la presencia del Señor. If we had a church full of people that were loyal to God Si nosotros tuviéramos una iglesia que realmente fuera leal al Señor and not seat warmers, y que no nomás estén en los asientos, nomás para poniéndonos caliente, Calentando las sillas. calentando las sillas, every church has seat warmers. cada iglesia tiene esos. But if we had a church that would pull Pero si tuviéramos una iglesia que estuviera llena, together juntos, in loyalty en lealtad, to God first, para Dios primero, to the leader, los líderes, and then to each other, y luego aún a nosotros mismos. you cannot even imagine No te puedes aún imaginar what God can do. lo que Dios puede hacer.
That praise should have been a little higher than Eso that. debe ser un aplauso más fuerte. Exodus 20:3. Éxodos 23 It says, "Thou shalt have no other God before me." dice que no tuvieras otro Dios. God is looking for loyalty, Dios está buscando la lealtad, not from your body no de tu cuerpo alone, solo, but from your heart. pero de tu corazón. He's looking for loyalty from Él your está heart. buscando esa lealtad a tu corazón. In Deuteronomy En el Deuteronomio 6:4-6, 6, 4 al 6 it says, "Hear, O Israel, dice, escucha Israel, the Lord our God is one Lord, el Señor nuestro Dios es un Dios, and thou shalt love the Lord thy God y amarás a Dios with all thine heart, con todo tu corazón, with all thy soul, con toda tu alma and with all thy y might. con toda tu fuerza. And these words Y estas palabras which I command thee this day que yo estoy comentando en este día shall be in thine heart." estaban en tu corazón. God has commanded us to be loyal to Him. Dios nos hace un mandado que nosotros seamos leal a Él. And so if He gives you a man after His own heart, Entonces si Él te da un hombre, un pastor que tiene el corazón como Él, and they are loyal to y God, están leal al Señor, you're not honoring the man, tú no estás honrando al hombre, you're honoring the God in the man. estás honrando el hombre que está en Él. El Dios que está en Él. Sí, Señor. So with all your might, Y con toda su fuerza, with all your heart, con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma, be loyal unto God. seas leal al Dios. We got another speaker, so I'm not wearing everybody out. And Mark 12, Y Marcos 12, 29-31. 29 al 31. And Jesus answered him. Okay, go for it. You got it? Estoy buscando la escritura. No voy a repetir, quiero que lo escuche como ella está escrito aquí. Read. 29 al 31. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. 31. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. So understand, Tienen que entender, when you're loyal to God, cuando tú eres leal a Dios, you'll be respectful and loyal to who He sends you, vas a ser respetuoso the gift of y the house, leal aún lo que te manda a quien sea que esté en la casa, your leader, tu líder. and then you'll be loyal to each other. Entonces van a aún ser leal uno a otro. So that means when one hurts, we all hurt. Dice que cuando uno también esté lastimado, también le va a doler a todos. When one is mourning, we're all mourning. Entonces cuando uno esté aún en lamento, también todos vamos a estar. But we will come together Pero también nos vamos a unir and be loyal to God y vamos a ser leal a Dios and loyal to each other. y leal uno a otro. Loyal to each other. Leal uno a otro. That means we're going to have grace Dice que vamos a tener gracia when somebody steps out of line. cuando alguien sale de la línea.
línea and we're going to love them back into their place. y aún lo vamos a amar que ellos regresen. God is calling for us Dios nos está llamando to be loyal to Him para ser first. leal primero a Él. To be loyal to Him first. Para ser leal primero a To Él. be loyal to Him first. A Él. A Él. Primero. Primero. Come on, celebrate God. Vamos a celebrar a Dios. Can we stand to our feet and Por favor, celebrate vamos a God? esperar y dar alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Loyalty is commitment. Compromiso. La lealtad es compromiso. Faithfulness. Que sean fiel. Firm Que seamos firmes in what you believe. en lo que tú crees. Firm in who you believe. En quien tú crees. That means you don't act one way at work Eso no quiere decir que te comportes de una manera en el trabajo and a different way at the church. y te comportas otra manera en la iglesia. But you stand on the word of God Pero te paras en la palabra de Dios. wherever you are. Donde tú estés. In whatever country you're in. En cualquier país que tú puedes estar. Whatever province you're En in. cualquier provincia. You stand firm Que on tú the te word pares of God. firme en la palabra de You Dios. stand firm on the word of God. En la palabra You de stand Dios. firm on the word En of la God. palabra de Dios. Amen. Can we just celebrate God? I'm Vamos a done. celebrar otra vez a Dios. Aleluya. Gloria a Dios a su nombre.